Antonio Pérez Collado, buenos días. Muy buenos días. Ahora ya es relativo porque está empezando a hacer fresquito, ¿eh? Pero bueno, ya era hora también por otro lado. Tampoco hay que exagerar. Exactamente, pero no estábamos acostumbrados. Estábamos con el calor. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Sáhara y Palestina, la fatalidad de ser pobres. Pues sí, me ha dado por comparar. Bueno, no soy el único. Mucha gente ha dicho que estos dos pueblos pues están abandonados de Dios y de Alá y de la ONU y de las grandes potencias, ¿no? De todo el mundo. Se olvidan y solo salen cuando hay alguna desgracia o cuando hay una guerra, como está ocurriendo ahora en el caso de Palestina y el Sáhara incluso menos, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que merece un poco que hablemos del problema que atraviesan estos pueblos sin ninguna culpa, porque al fin y al cabo la población civil es inocente en todos los casos y es la más perjudicada. Y por tanto, bueno, pues si empezamos por el Sáhara, que es lo que más cerca tenemos, no solamente cerca por lo geográfico, que es bastante relativo, aunque está más cerca que Palestina, y además está enfrente de Canarias, ¿no? Que también es un territorio español, por lo menos administrado por España, para que no se enfade nadie. Y además tiene pues, lazos históricos y culturales muchísimo más cercanos. No digo que Palestina no se merezca nuestro apoyo, pero bueno, el Sáhara es que ha sido una provincia, no una colonia. Imagino que tú, que debes ser de mi misma edad más o menos, cuando ibas a la escuela, pues teníamos 54 provincias, no 50. El franquismo consideraba provincias al Sáhara, a ISNI Guinea. y a Fernando Poo y Guinea Ecuatorial. Sí. Bueno, Guinea Española que se llamaba entonces, ahora se llama Guinea Ecuatorial. O sea, teníamos 4 provincias que eran África. Y la población de estas 4 provincias, no digo que no fueran colonias, evidentemente, ni que no tuvieran sus problemas, pero bueno, tenían el DNI como españoles, ¿no? Y las matrículas, pues eran igual que las que había en la península. Y claro, esto pues se rompe cuando ya se descoloniza África, ¿no? Bueno, África, para la gente que se queja de que ahora nos invadan, entre comillas lo de invadir, porque no se trata de una invasión, sino de gente que emigra porque no tiene otro remedio, ¿no? Bueno, pues África fue repartida como si fuera un trofeo entre las principales potencias de Europa, evidentemente. Sin contar con las poblaciones que allí había, porque no era repartirse un territorio que estaba deshabitado. Allí había muchísimos pueblos muy antiguos, con sus culturas, sus costumbres, sus producciones tradicionales, su pesca, es decir, había pueblos que comerciaban y que tenían su cultura y tal, ¿no? Entonces, allá en 1884, que continuó en el 85, pero empezó en el 84, hubo una conferencia en Berlín donde con negociaciones entre caballeros, porque se trataba de europeos civilizados, pues deciden, negociando y peleando, evidentemente, y haciendo trampas, pues deciden qué parte le toca a cada potencia. España a aquellas alturas pues ya no era el imperio aquel que no se ponía al sol. Ahora ya en España ya se ponía al sol porque se había perdido pues la mayoría de las colonias, ¿no? En ese año quedaban aún Cuba, Puerto Rico y Filipinas y tal, pero bueno, la cosa iba a menos. España pintaba muy poquito ya, por eso le dieron menos parte. Es decir, los que más se llevaron fueron Francia y el Reino Unido, pero a saco. Francia más en kilómetros cuadrados, muchísimos, millones de kilómetros cuadrados. El Reino Unido menos en territorio, pero más en situación estratégica y con población y posibilidades de comerciar con recursos y extraer minerales y tal. Y luego, pues también se llevaron una buena parte Alemania, Bélgica, que se llevó el Congo y la parte de Ruanda y Burundi y esto. Portugal también se llevó un buen trozo, aunque no era tan importante como el Reino Unido o Francia, pero aún tenía su potencial marítimo y muchas colonias le quedaban. Entonces se llevó Angola, Mozambique, Guinea y Cabo Verde, bueno, bastante territorio. Y también Italia. Y como digo, España pues se llevó, aparte del Marruecos español, un trocito de Marruecos, que se perdió luego, ya cuando la guerra y todo aquello, pues habréis oído hablar de la guerra de Marruecos, poco a poco lo fuimos perdiendo. Pero bueno, las otras 4 provincias siguieron ahí y es lo que tenía España, ¿no? De hecho,
en 1914, que ya había acabado este reparto y ya se habían establecido allí las potencias europeas, pues el 90% de África estaba en manos de empresas, porque en realidad eran las empresas las que hacían los negocios. Los estados colaboraban como administradores y tal, pero los que establecían las colonias y las factorías y todo esto, y las líneas marítimas y tal, eran las grandes empresas, ¿no? Solo se habían librado Etiopía, que sí que había sido adjudicada a Italia, pero llegó Italia y total, hubo una guerra, ganaron los etíopes, luego ya vino el tema del fascismo y tal, y a Italia pues la echaron ya de este reparto, ¿no? Eso por un lado, y Etiopía pues recobró la libertad. Y luego estaba Liberia, que fue adjudicada a Estados Unidos, que entonces no era el amo del mundo, pero bueno, ya empezaba a despuntar. Pero Estados Unidos, tan astutos como son ellos, dijeron, no, pues le damos la independencia y mandamos allí a todos los esclavos negros que se han ido liberando aquí en Estados Unidos, como una forma de pedirles perdón, ¿no? Decir, viniste de África, nos habéis dado la riqueza durante 2 siglos y ahora pues vais para allá, que tenéis ahí un paraíso que os hemos preparado. Y salvo esos 2 territorios, como digo, en 1914, el 90% del continente estaba en manos europeas. Por eso la gente pues tiene que saber la gran riqueza que Europa ha extraído de allí, aparte de suministrar esclavos para nuestras plantaciones de caña de azúcar y café y todo eso, ¿no? Eso hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues en 1975 ya estaba muy avanzado el periodo de descolonización, solo quedaban las colonias ya portuguesas que estaban en guerra y ya las iban a dar la independencia y las españolas. Entonces las Naciones Unidas, pues bueno, decretaron evidentemente que como España había sido la potencia administradora, pues que seguía allí en calidad de garante de que se iban a respetar los acuerdos de la ONU y que España estaría protegiendo sus derechos hasta que fueran independientes, hicieran su referéndum y constituyeran pues, su administración, su Estado, como quieras llamarle, ¿no? Bueno, previamente hay que decir que antes de eso el rey de Marruecos había organizado la Marcha Verde, una forma de ocupar el Sáhara antes de que la ONU dijera que no les tocaba entrar a ellos allí, ¿no? Como Franco estaba flojito ya malito. Y los que iban a entrar tampoco tenían muchas ganas de complicaciones, pues aceptaron aquello y se hizo la traición, un acuerdo de Madrid por el que se le cedía a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara. Una soberanía que las Naciones Unidas ya habían dicho que tenía que ser de los propios saharauis, ¿no? Esos acuerdos fueron anulados por las Naciones Unidas, no tienen validez, entonces no hay cesión que valga a Marruecos, simplemente ha sido una invasión, una ocupación del territorio este del Sáhara. La población, en vista pues, de la represión que se venía y de que no querían ser colonizados, pues se marcharon al desierto de Argelia, dentro del Sáhara, pero en la parte de Argelia, que les cedió allí unos terrenos para instalar campamentos cerca de Tinduf, ¿no? Tienen 5 campamentos y bueno, ahora hay 175.000 saharauis allí, ha llegado a haber casi 200.000 y luego otra parte de la población siguió viviendo en el Sáhara ocupado, en el Aaiún y en todas estas pequeñas ciudades que ya estaban en la época de la colonización española. Y luego pues ha ido evolucionando la postura de España desde un cierto proteccionismo, se ha dado algunas ayudas y bueno, pues se intentaba un poco mantenerse ahí entre 2 aguas, ¿no? Pero bueno, parece ser que como teníamos que negociar con Marruecos y reconocerle todo lo que nos pidiera para que no moleste con lo de Melilla y colabore en reprimir a los que intentan saltar las vallas, tanto de Ceuta como de Melilla, pues de repente, y viendo que Francia también lo había hecho, porque claro, Francia fue la potencia colonial en Marruecos. Si España tenía un trocito de Marruecos, Francia tenía el resto. Entonces, de hecho, allí el francés se sigue hablando y tiene muy buenas relaciones comerciales con Marruecos y Francia, ¿no? Mucho intercambio. Y por tanto, Francia pues, ha defendido sus intereses y como en el Sáhara, pues esos son 175.000 gente que está allí viviendo de lo que reciben, porque allí apenas se puede producir pues algunas verduras, algunas cosas, es el desierto, no lo olvidemos, y las riquezas del Sáhara pues están administradas por los Marruecos, tanto los fosfatos como los bancos de pesca, que es curioso. No se le reconoce internacionalmente que sean aguas marroquíes, pero la Unión Europea, España incluida, pues hace negocios y hace convenios de pesca
con Marruecos, pero en las aguas que pertenecen al Sáhara, que tendrán que ser algún día de la República Árabe Saharaui, como la diplomacia y los convenios internacionales así lo tienen establecido. Y España pues ha hecho lo mismo que Francia, se ha dado la vuelta y ya claramente ha mandado una carta nuestro presidente, progresista donde los haya, al rey de Marruecos, y le ha dicho que, bueno, que reconoce todo el derecho de Marruecos a administrar aquellas tierras y al fin y al cabo que es suyo y que nos olvidamos de la gente que habíamos dicho que la íbamos a proteger y que ahora ya no, porque ya los que habían vivido la época de la provincia pues ya han muerto la mayoría. Hay que tener en cuenta que todos los menores de 50 años ya han nacido en el exilio, en los campamentos de Tinduf, ¿no? Los que tenían el DNI español, que lo guardaron durante mucho tiempo, pensaban que les iba a valer para algo, ¿no? O por recuerdo, pues ya han ido desapareciendo, pero aún queda gente que se acuerda de cuando eran españoles, de segunda o de tercera, pero españoles. Incluso tenían sus representantes en las Cortes. Sí. No hacían mucho, pero tampoco hacían los de las otras provincias, porque en las Cortes franquistas pues ya sabemos quiénes eran los que tomaban los acuerdos. Pero bueno, se mantenía el paripé y tenían sus diputados o como se llamaran, o representantes, no me acuerdo cómo se llamaba, en las Cortes franquistas. Y España pues ya los ha abandonado. Sí que es cierto que hay muchísimas instituciones, sobre todo civiles y grupos sociales que sí que están ayudando, se recogen libros, se recogen medicinas, se llevan ambulancias, incluso la CGT hace 2 años o así les llevó un autobús, uno que se podía usar todavía, pero que lo había retirado la MT, pues se compró y se le llevó. Y muchísimas otras ayudas que reciben. Luego también muchísimas familias pues acogen aquí niños en verano, porque allí hay problemas de salud, evidentemente. Hay problemas de alimentación, pero sobre todo por la crudeza del clima, con el sol y todo eso, pues muchos niños tienen problemas, sobre todo de visión en los ojos. Y vienen aquí a ser tratados y de paso se quedan un mes pues aquí con familias que los acogen, conocen nuestro país, ven lo que es una televisión, aunque allí hay televisiones, pero bueno, el tener agua corriente, tener luz eléctrica y eso para ellos es una sorpresa, ¿no? El que haya ascensores, escaleras eléctricas, todo eso, si no han salido de los campamentos no lo conocen. Y como digo, pues es terrible, ¿no? Entonces se les ha abandonado. España se somete a lo que dice Marruecos. Ya tuvimos un problema cuando se acogió aquí en un hospital, no sé si era de Zaragoza, al presidente de la República Saharaui para tratarlo hospitalariamente, y enseguida empezaron a presionar los de Marruecos y hubo que mandarlo para casa. No había terminado todavía la recuperación y ya lo mandaron para allá. Eso creó y ahora estamos teniendo... Argelia, ¿no? ¿Te acuerdas? Creó un conflicto. Sí, claro, claro. Hombre, claro, es que Argelia, pues no sé si es porque son más humanitarios, parece que sí, pero también tiene sus diferencias con Marruecos, entonces pues ellos desde el principio apoyaron al pueblo saharaui. Porque una parte se la habían dado a Mauritania también cuando se hizo el reparto, para no decir que se lo daban todo a Marruecos, pero Mauritania, cuando empezó el conflicto, porque el Frente Polisario pues empezó a realizar algunas acciones militares y tal, muy desigual también, como en el caso de Palestina. Marruecos tiene mucho armamento y un ejército muy potente y los saharauis, pues por muy valientes que sean, pues son poquitos, ¿no? Pero bueno, empezaron a hacer algunas acciones y Mauritania dijo que como ya le sobraba territorio porque ya tiene mucho desierto, que no quería más y lo abandonaron y ya se lo ocupó todo Marruecos, ¿no? Y por ahí está la cosa. Y como digo, pues no para ahí la situación. Ahora tenemos otra situación de falta de solidaridad y de respeto, porque se les ha negado el derecho de asilo a unos activistas saharauis de dentro del Sáhara. O sea que ellos si vuelven no, los quiere echar de España, ellos no quieren volver. De hecho, alguno ha iniciado alguna huelga de hambre, están protestando, están retenidos allí en Barajas, llevan allí bastante tiempo. Incluso hay una mujer que tiene una niña pequeña que tiene problemas de salud. Es decir, que no hay respeto a los mínimos principios de solidaridad, ¿no? De eso de que hay que coger al que es perseguido políticamente en su país, políticamente o religioso, por cualquier razón, que sean perseguidos en su país y no esté garantizada su vida y su libertad, pues está el derecho de asilo que se tiene que hacer uso de él, y los países civilizados y democráticos pues tienen que cumplirlo, ¿no? España otra vez se somete a las órdenes de Marruecos,
para que no dejen entrar seguramente emigrantes en Ceuta y Melilla, o para que no reclamen su posesión, porque Marruecos, cuando se enfada o cuando no hace España lo que quiere, pues empieza a decir que va a reclamar internacionalmente Ceuta y Melilla, que son territorios de Marruecos, y que bueno, y entonces eso a España pues la pone nerviosa y tal. Y por tanto, pues es una forma que tienen de presionar. Y seguramente han hecho uso de esos recursos de presión para obligar a España a que expulse a estos activistas, que ya han avisado que si vuelven pues van a ser reprimidos, porque allí la gente que protesta o que saca banderas saharauis o que hace manifestaciones o algo, pues va directamente a la cárcel, y las cárceles de Marruecos pues no son muy seguras, ¿eh? Hay gente que no ha vuelto, las familias no saben dónde están, algunos después pues han dicho que habían muerto de forma natural. Si natural es morir si te maltratan, ¿no? O te torturan. Es decir, que no hay ninguna garantía de seguridad y de para las personas si son retornadas allí al Sáhara, al territorio marroquí. Y España pues parece que está dispuesta a hacerlo. Marlaska ya lo ha dicho y lo va a aplicar. Está habiendo muestras de solidaridad, algunos partidos, bueno, pues Sumar, por lo menos hacen el de que van e intentan visitarlos, y se quejan de que el Ministerio del Interior o el que corresponda, pues que los va a expulsar y tal, pero bueno, siguen estando en el gobierno progresista. Es las dos caras que tiene la actuación de Sumar, que parece que tiene una política propia más progresista, valga la redundancia, pero luego sigue aguantando ahí en el gobierno porque les interesa colaborar con Pedro Sánchez y tener una parcela de poder. Y por tanto es terrible lo que está sufriendo el pueblo saharaui, que para más INRI, y como ya estamos viendo en la televisión, a pesar de que es el desierto y de que no tienen agua, la tienen que llevar con cubas, pues cuando se pone de llover, llueve a mares, ¿no? Y ahora está sufriendo unas inundaciones que en una de las 5 villas que tienen le han puesto a cada campamento el nombre de una ciudad de allí, el Ayun, bueno, en fin, Asmara, bueno, los que tienen ellos, ¿no? Pues en una de ellas han tenido que sacar a bastantes familias, no sé si son 100 y pico, porque lo han perdido todo. Las casas son de adobe, es decir, las condiciones pues son así de frágiles, ¿no? Entonces, el adobe con el agua, con el sol aguanta todo lo que le eches, ¿no? Y con el frío, pero con el agua pues las casas se vienen abajo, y las pocas infraestructuras que tienen pues las han perdido, ¿no? Incluidas las casas. Y ese es un mal añadido a los muchos males que tiene la gente, ¿no? Y están aguantando ahí pues carros y carretas. Sí que es cierto que tienen su gobierno, tienen el Frente Polisario, tienen un ejército, pero de vez en cuando pues bueno, intentan defenderse hay que tener en cuenta que Marruecos ha hecho un muro que está bien protegido y minado además con minas, que comprende la parte interesante del Sáhara. Es decir, han abandonado la zona que no les interesa, y como dicen, bueno, aquí podéis entrar si queréis, aunque os vamos a disparar, ¿no? Si os acercáis, pero la otra parte, la que es rica, la que hay fosfatos, la que hay población, la que hay ciudades y tal, esa está protegida con un muro larguísimo que recorre todo el Sáhara, con lo cual pues así tienen menos territorio que defender y lo pueden proteger mejor. Entonces, de vez en cuando hay incidentes, pero hay que tener en cuenta, y no vamos a entrar aquí a considerar si una cosa es terrorismo, o es lucha armada, o es autodefensa. Pero bueno, hay que reconocer que el Frente Polisario pues es uno de los grupos que menos actos de los que podemos considerar terroristas ha cometido, ¿no? Simplemente ha luchado en una ley normal con las Fuerzas Armadas marroquíes, pero el tema de secuestro de aviones, de bombas, de atentados, nunca han entrado. Y bueno, es una sociedad también bastante más abierta en el tema cultural y religioso que cualquier otro país de su entorno, o de que sean musulmanes o árabes, o como queramos llamarles, aunque ellos son una raza propia, ¿no? Y su idioma también es diferente. Y bueno, aunque muchos son musulmanes, pero la religión no marca la línea del gobierno, como sí ocurre en otros muchos países, estamos viendo. Es decir, que la mujer también tiene una gran participación, bueno, de hecho en la enseñanza, en la sanidad, al mismo nivel o más que los hombres, porque muchos jóvenes varones pues se van al ejército y son las mujeres las que mantienen en marcha los campamentos, ¿no? Y todos los trabajos que hay que hacer allí. Tienen sus organizaciones de mujeres, en fin, que está plenamente integrada
al movimiento civil, ¿no? Y de hecho, así como en otros países, pues hay más dificultades para que las mujeres salgan al extranjero o participen en actividades que no le interesa a los islamistas. Cuando vienen becarios, porque también España y sobre todo Cuba, que Cuba tendrá sus defectos, pero a la hora de acoger gente y de mandar médicos, pues son los primeros, ¿no? Entonces, como también el castellano es importante en el Sáhara, es su segunda lengua, pues muchos van a estudiar a Cuba y tanto van chicas como chicos, y aquí en España también. Evidentemente, pues todavía no es total la integración, pero sí que vienen muchas alumnas de mujeres, vamos, jóvenes del sexo femenino, así como en otros sitios eso sería impensable. Quiero decir que sería lo más parecido a lo que nosotros estamos exigiéndole a muchos otros países árabes para poder reconocerlos y tratar con ellos. Sin embargo, aquí tenemos la ocasión de apoyar a un país que va en esa línea y que además tenemos la obligación, porque nos lo ha encomendado la ONU, y encima sería otra zona donde se puede, pues, mantener relaciones culturales, tanto pues, a nivel de la lengua, de mandar libros, hay también un festival de cine, es decir, que hay un vínculo muy importante histórico-cultural, y eso se está sacrificando, aparte de la libertad del pueblo saharaui, que es lo muy importante, en beneficio de los intereses de Marruecos, que no está reconocido que el Sáhara sea marroquí, pues salvo por Marruecos y algún país muy amigo, ¿no? De vez en cuando aparece un mapa donde el Sáhara está incluido como territorio marroquí, pero en la mayoría de los casos los mapas dejan la zona de Marruecos sin poner nada o ponen República Árabe Saharaui, porque ya, por ejemplo, la Organización de la Unidad Africana, casi todos los países que la forman, creo que todos, pero bueno, Marruecos evidentemente no, pero han reconocido ya que la República Árabe Saharaui es un miembro y es un país independiente, ¿no? Pero lo que más pesa pues es lo que hagan Europa, Francia, España, y con el respaldo de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea. Así que están bastante perdidos y lo están pasando muy mal, y la gente joven pues ya está desesperada, o se marchan de allí o se van a ciudades grandes de Argelia a trabajar y a vivir, porque el desierto es muy duro, ¿no? Y tener 50 años y no haber conocido otra cosa que una jaima o una casa de adobe y el desierto, sin ver nunca la tierra de la que vienes y a la que perteneces, pues tiene que ser bastante difícil de soportar, ¿no? Entonces no sabemos lo que aguantará la lucha, y si algún día las Naciones Unidas tendrán capacidad para imponer o hacer cumplir los acuerdos que toman. Si no, no sé para qué queremos las Naciones Unidas. Para que vayan los presidentes allí a marcarse un discurso, ¿no? Y se entrevisten entre ellos, porque por otra cosa. En fin, pues eso es lo que sucede y cómo está el Sáhara, ¿no? De momento inundado por las fuertes lluvias y con 10 activistas que están a punto de ser expulsados caminos de Marruecos otra vez. Y el gobierno español, pues, mirando para otro lado, no quiere saber nada. ¿Tú tienes, Antonio, la sensación, al menos yo la tengo, de que los movimientos sociales, la solidaridad con el Sáhara ha bajado mucho? Que ya no es que los tengamos olvidados, pero no hay las movilizaciones que había hace unos años a favor del Sáhara y todo ello. Hombre, claro, sí, sí, porque como digo, son muchos años y todo se va cansando, se acepta como normal, ¿no? Al Mm. final te acostumbras a todo. Y sobre todo también teniendo en cuenta que los medios de comunicación tampoco se vuelcan mucho, porque están más cerca que Venezuela, por ejemplo, y es un problema más grave que nos afecta más. Es decir, si no se difunde la cosa, o cuando hay un festival de cine que van actores y directores españoles y todo, pero no le dan la importancia que tiene. Y va bajando, claro, al no conocerse el problema ni hay posibilidades de que ellos expliquen sus cosas, pues se va perdiendo. Yo recuerdo cuando se hacían caravanas para llevar alimentos, medicinas y todas estas cosas al Sáhara. Allí en la FOR, cuando yo estaba trabajando, recogíamos, un año recogimos también calzado y ropa, pero sobre todo recogíamos arroz, nos dejaba la responsabilidad del arroz. Y así como los primeros años casi todo el mundo venía con una bolsa o dos o tres de arroz, los últimos años iba bajando, cada vez recogíamos menos. Estaba bien, la gente lo entendía, pero ya no era igual. Al principio fue una aluvión de solidaridad, y la cantidad de kilos de arroz que recogimos, de ropa prácticamente nueva para niños, en fin. Y eso imagino que ocurría en otros muchísimos sitios.
Había también bastantes grupos de solidaridad con el pueblo saharaui. Algunos ya se han disuelto. Pues eso que digo, esto va desapareciendo y van surgiendo otras causas pues, a las que la gente se apunta porque son más recientes o son más conocidas o son incluso más dramáticas que las del Sáhara, que no digo que no lo sea. Pero sí, yo creo que el apoyo se va perdiendo. Son 50 años, claro, es que es mucho. Aguantar es difícil. Ponías en el mismo titular el Sáhara y Palestina, cuando hablabas de la fatalidad de ser pobres de Sí, Palestina. porque ¿Quieres también lo están pasando fatal, ¿eh? Sí, sí. Desde 1945, cuando ya se reparte el territorio, y bueno, por lo menos era quitarles una parte, ¿no?, de lo que ellos consideraban que era su tierra natal, ¿no? Pero les dejaban casi la mitad, ¿no? Pero claro, en los años sucesivos y con las guerras que ha ido iniciando Israel, pues han ido perdiendo parte de ese territorio. Hoy ya no llega ni al 10% de lo que les habían dejado. Y encima es que Israel lo sigue machacando, ¿no? Bueno, eso lo estamos viendo, eso sí que sale en la tele bastante. No solamente en Gaza, que ya está, vamos, casi destruida, ¿no? Quedará algún edificio en pie, pero en cuanto a hospitales, escuelas y todo eso, pues si queda alguno no funciona porque faltan, cuando no falta la luz, falta medicinas, faltan instrumental y encima la inseguridad de que en cualquier momento te puede bombardear y tienes que salir con los heridos, ¿no? Y eso pues está ocasionando pues una tragedia que no es propia de seres humanos, ¿no? Y de vez en cuando pues vuelven a bombardear sobre lo ya bombardeado en 5 ocasiones, ¿no? Y la gente dice, iros para el oeste, ahora iros para el sur, y allá donde van vuelven a bombardear con la excusa de que por allí vive un terrorista o tienen no sé qué instalaciones, pero claro, la convención esta de Viena y los acuerdos internacionales dicen que porque sospeches que hay alguna cosa militar no puedes cargarte a todos los civiles del pueblo o de la ciudad, que es lo que está haciendo Israel, el ejército israelí, porque hay que diferenciar entre lo que es el pueblo de Israel, donde mayoritariamente están a favor de esa política, pero hay minorías importantes que están en contra de la guerra y de todo lo que se está haciendo en Gaza, ¿no? Y a renglón seguido, pues han vuelto a reanudar, aunque nunca lo han dejado de hacer, los ataques y las detenciones y los registros en la otra zona de Palestina, que como sabéis está dividida en Cisjordania y Gaza. Pues en la parte de Cisjordania, donde no hay jamás ni hay grupos de estos, y donde lo tienen totalmente dominado porque tienen un muro de acero y de cemento, no es de arena como el del Sáhara, este es un muro infranqueable, con checkpoint cada no sé cuántos metros, casas que se quedan rodeadas de palestinos aislados y de vez en cuando van, pues les cortan los olivos, les arrancan los naranjos, les hunden la casa, entran de noche en las casas, registran, si alguien corre le disparan sin preguntar, luego tiran a las personas que están heridas o muertas desde las terrazas, que eso también es una cosa, un acto inhumano que también está prohibido, maltratar a los heridos o a los cadáveres o a los presos, pues todo eso lo hace Israel con toda impunidad. Y también, de vez en cuando, como digo, también se producen muertos. No es la misma cantidad de Gaza, que ya debe rondar los 45.000, aunque es difícil porque como hay mucha gente que queda sepultada en los escombros, pues es de temer que serán muchos más. Pero bueno, 45.000 ya casi contabilizados. Y eso es mucho, ¿no? En una población que son 2 millones y un territorio muy pequeño. Y ya por si faltaba poco, y aunque no es Palestina, pero bueno, el expansionismo y la gana de venganza, la sed de venganza o lo que sea del sionismo, encabezado ahora por Netanyahu, pues ahora lo han emprendido con el sur del Líbano, pero más del sur, porque también han bombardeado en otras zonas, incluida la capital, Beirut. Siempre la excusa es la misma, que hay armas, que hay dirigentes y eso les da a ellos derecho pues, a masacrar, porque también van ya 500 y pico muertos, casi 600, y la mayoría son niños y personas, vecinos de estos barrios, ¿no? Donde ellos dicen, tampoco está demostrado, aunque puede ocurrir, pero ellos siempre dicen que hay misiles ahí escondidos y que hay lanzacohetes.
Y luego, bueno, han venido a demostrar el gran dominio que tienen de la tecnología y de las comunicaciones, ¿no? Primero se cargaron a un montón de gente a través de los buscapersonas, estos aparatos que antes llevaban en las grandes empresas, eso, para poder comunicarse, porque no había teléfonos móviles todavía. Luego ha sido con los talkie-walkie y, bueno, también están usando que se meten en las líneas de teléfono, en las redes, y mandan mensajes a todo el que tiene el teléfono, diciéndole que se vaya, amenazándole y metiendo miedo a la gente porque van a bombardear, ¿no? Ya Hezbollah, los que eran activistas y los dirigentes, hace años que dejaron de usar los móviles porque era un blanco seguro, vamos. A través de los controlaban y cuando querían les metían un misil en el coche donde iban o donde estaban reunidos y tal. Entonces no llevan teléfonos móviles y por eso se compraron los buscas, ¿no? Con tan mala suerte que de alguna forma el Mossad o vete tú a saber qué agencia del ejército de Israel, pues ha conseguido, bien durante la fabricación o en el transporte, pues hacerse con esos buscas y meterles 55 gramos de un explosivo, imagino que bastante potente. Dicen que es que la empresa de Hungría, en la que los trajeron desde Taiwán, pues la habían montado el gobierno con otros nombres, claro, ficticios, y en realidad era una empresa judía, pero claro, debían saber ya que iban a comprar esos aparatos, ¿no? Estarían enteradísimos y entonces se metieron por medio. Como intervienen en todas las comunicaciones y tienen esa capacidad de espiarlo todo, pues han hecho una demostración de lo que puede ser la guerra o las relaciones bélicas en los próximos tiempos, ¿no? Ya está aquí esas cosas de que todo se hace por redes, por los teléfonos móviles, por cosas que hasta ahora nos parecía increíble, ¿no? O sea, que el campo de batalla ahora se extiende a sitios donde era impensable que pudiera ocurrir en otras guerras, ¿no? Así como hubo guerras donde el principal adelanto era la caballería, luego la aviación, pues ahora es la tecnología de última gama y tal, la que los drones ya es, desde lo de Irak y eso ya, y Afganistán, pues los drones ya han empezado a funcionar. Ahora ya es la locura, ahora ya están en todos los sitios, no solamente aquí, sino también en la guerra de Ucrania y en cualquier sitio, vamos, hasta para vigilarnos si hacemos paellas, si encendemos el fuego o algo, o para ver si hemos hecho una obra ilegal en la caseta. Estamos vigilados por todos los lados y ahora estamos en sus manos, ¿no? Mientras no pase nada y no nos consideren peligrosos, pues no hay problema. Podemos ir tranquilamente presumiendo del último modelo de móvil, ¿no? Ya sea chino o de Suecia o donde lo hayamos comprado, ¿no? Pero el día que quieran, pues a través de ahí harán uso de toda la información que tienen, sobre todo la de saber dónde estamos en cada momento y de qué estamos hablando. Esto que ha pasado en el Líbano nos puede abrir un poco los ojos de dónde estamos y qué posibilidades hay de que nos controlen y nos puedan hacer todo lo que quieran, ¿no? Estamos en sus manos. Y bueno, pues es otro conflicto que, como digo, es un pueblo que no le preocupa a nadie, que desde que se montó el Estado de Israel los ha estado machacando. Hay cientos de condenas y resoluciones de la ONU que Israel ha incumplido siempre y sigue incumpliendo. Van otra vez a las Naciones Unidas, pero como el Consejo de Seguridad, pues hay países que tienen derecho a veto, entre ellos Estados Unidos, pues con uno de los miembros del Consejo de Seguridad del Consejo Permanente, ¿no? Que te vete, pues ya no sale adelante ninguna resolución, no van más allá de una mera condena o una recomendación de que negocies esas cosas. Y bueno, ahí están los acuerdos de Madrid, los acuerdos de Oslo, un montón de Camp David que han ido cediendo los palestinos, pero no ha servido para que Israel se conforme y mantenga unas relaciones de buena vecindad, ¿no? Aceptando el territorio que le toca y no interviniendo en los asuntos de sus vecinos, que tienen más derecho que ellos, por supuesto, porque ellos no han salido de allí nunca. Los judíos sí que han venido de todo el mundo, ¿no? Después del éxodo que hubo y tal, pero los palestinos han estado allí siempre. Entonces, si ya reconocen que Israel tiene derecho a estar allí, por lo menos que alguien les obligue a que se mantengan dentro de las fronteras que internacionalmente les han concedido, ¿no? Les han creado un país, por lo menos que no se salgan de ahí. Pero pueden hacerlo porque Israel, al contrario de Palestina, pues tiene
un gran potencial militar, tiene una gran industria farmacéutica, tecnológica, de armas y sobre todo también tiene el apoyo de Occidente, Estados Unidos sobre todo y también de la Unión Europea, que va a remolque de Estados Unidos. Y sin embargo, pues Palestina no tiene a nadie. Sí que hay países que dicen que lo reconocen, que le van a ayudar, pero claro, meterse con Israel es meterse con Estados Unidos. Y ya ha habido 2 guerras y ha sido bastante desastrosas para los países que han intervenido. Tanto Jordania como Siria como Egipto, pues han perdido bastante en esta guerra, ¿no? Tanto de territorio como de soldados y de material bélico y tal. Entonces, pues prefieren llevarse regular con Israel, cerrar los ojos y dejar que masacren a sus hermanos de cultura y de religión, ¿no? A los palestinos. Por eso digo que la pobreza es determinante, ¿no? Mira cómo se revolcó todo el mundo, se puso en marcha cuando Irak invadió Kuwait, ¿no? Con razones seguramente más poderosas de las que tiene Israel para hacerlo, ¿no? Por aquellos parece que al principio pues era parte de lo que iba a ser Irak, es decir, ellos consideraban que era el mismo país y que Kuwait era un invento, ¿no? Sin embargo, en el caso de Palestina nadie puede negar su derecho histórico a existir, ¿no? Y como digo, pues lo de Kuwait motivó una guerra y lo masacraron a Irak hasta, bueno, hasta que se hicieron a Saddam Hussein y han destrozado todo el país, ¿no? Que ya veremos cuándo levanta cabeza. Y en Pues fin, eso es lo que pasa con los pobres, que tienen siempre las de perder. vamos a poner aquí un poco de música, ¿te Pues parece? sí, muy bien. Bueno, seguimos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Antonio Pérez Collado y es el momento que Antonio le dé el disgusto y le diga que le quedan 10 minutos para terminar y que todo lo que tiene pensado, pues a lo mejor no le cabe, no lo sé. A ver, Antonio, eh, Pues intentémoslo, ¿no? Sin más intentemos. preámbulos. Vamos a ello. En 10 minutos nos dan Sí, datos, pero engañosos. ¿A qué te refieres? sí, bueno, esto ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Y la gente igual ya está harta de que lo digamos. Pero es que es importante porque depende de lo que nos creamos y de que dudemos de lo que nos cuentan, podemos entender un poco lo que nos pasa y la realidad, ¿no? Entonces, es cierto que los datos, bueno, pues ahí están, son encuestas, son estadísticas, pues bueno, científicamente será así como se hace, pero claro, es que depende de cómo lo enfoques, de qué datos hagas públicos y cuáles te calles o a quién preguntas y cambiaría los datos, no la estadística. Y esto lo digo porque normalmente siempre nos lo decían el salario medio y claro, decíamos, bueno, pues no está mal España, porque tenemos un salario medio, estamos hablando de 2022, me parece que los datos que ha habido últimamente. Sí. Pues era 26.000 y pico euros al año, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tú lo divides, es bruto, que nunca te avisan de que es bruto, con lo cual tienes que quitar los impuestos, pero aún así dices, bueno, no está mal. Pero ahora lo que se ha publicado es el salario más frecuente, es decir, lo que cobra más gente. Y ahí ya la cosa cambia, ahí ya parece más cercano a la realidad, ¿no? Y entonces, el 2022, perdón, el salario frecuente, más frecuente, que había bajado 4.000 euros respecto al año anterior. Eso es otro dato que nunca nos dan, que los salarios no es que suban poco, es que en muchos casos se mantienen o incluso bajan. Mm. Bueno, pues ahora es 14.586 euros, hablo 2022, brutos al año. Que eso, si quitas pagas extras y tal, se te queda en poco más de 1.000 euros, que es lo que vemos que la gente cuenta que cobra. O sea, es decir, no hacía falta la estadística, pero viene a corroborarlo, ¿no? Es decir, que eso es una miseria, pero eso es la realidad. Entonces, el 21% casi está cobrando entre 14.000 y 19.000 euros al año. Es decir, un quinto de la población está con esos salarios de miseria, ¿no? Y los otros, pues evidentemente, ya van subiendo y luego hay una minoría que tiene salarios que te puedes asustar, ¿no? De hecho, también ha salido ahora, aunque ya lo repiten cada año, ¿no? Pero va incrementándose esa diferencia, ¿no? Ahora es el 1% de la población mundial, el 1%, tiene más riqueza que el 95% de toda la población de todo el mundo. Imagínate, ya lo dijo Pedro Sánchez, que algunos que pueden vivir 100 años, 100 vidas y no se gastan lo que tienen en el banco. Bueno, pues debe ser así. Entonces, eso nos da una idea de lo diferente que es, según te digan, el salario medio,
Y aquí hay que echar mano del socorrido argumento ese de que si uno se come un pollo y otro no se come nada ese día, pues cada uno se ha comido medio pollo según la estadística, es la media, ¿no? Pues eso pasa con el salario. Entonces, eh, es terrible, ¿no? Lo que está pasando y lo que está originando pues los problemas de la vivienda, que ya vemos que la gente ya no es que no pueda comprar, es que en muchos casos ni puede alquilar una vivienda. Se vaya a pisos compartidos, alquiler por habitaciones, vivir en una caravana, en un coche, vamos, terrible, terrible que no haya viviendas para todos, que sí que las hay, pero claro, es que hay una parte importante que la tienen los grupos buitres estos, los que han comprado edificios enteros y que están subiendo los alquileres y que están echando a la gente que estaba pagando rentas antiguas o un salario, perdón, no, un alquiler razonable. Echan a la gente, lo vuelven a poner en alquiler en otras condiciones, de forma temporal, en contratos que se acaban al poco tiempo, y cada vez que entra un inquilino nuevo le suben el precio, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Y entonces, pues, como digo, es muy, muy tramposo esa situación. Y lo iban a hacer un poquito, aunque ya no hay tiempo casi, pues con el tema este que está surgiendo, que ahora los han sacado mucho con... Como hay huelga por Palestina y jornada de lucha el día 27 de septiembre, Sí. pues con misiones UGT, que de eso pasan como de la peste, pues tenían que inventar algo para decir que también mueven y que van a echar a la calle a sus huestes y tal. Entonces, el día anterior justamente han convocado una concentración de delegados en la sede de la COE, no para asaltarla, evidentemente, sino por hacer algo. Y Sí. van a salir a exigir la jornada de 37 horas y media. Sí. Que está bien que pidamos la jornada de 37 horas y media, pero bueno, hay que tener en cuenta que hace años que estábamos pidiendo ya las 35, ¿eh? Entonces, de hecho, ya hay sectores y empresas grandes, no en todos los sitios, pero que ya han bajado de las 40 y que incluso están por 37, 38. Es decir, que es una cosa que la patronal, aunque diga que le asusta y que va a ser terrible, lo debe tener asumido. Y además, si eso se combina, la reducción de jornada, que al final la COE a regañadientes o haciendo teatro lo va a aceptar, aunque no lo firme, pero ya estará hablado, si eso se hace a cambio de seguir flexibilizando la jornada laboral, de forma que tú trabajes 37:30, pero igual tienes que hacer algún sábado o un día que hay mucha faena tienes que prorrogar la jornada 2 o 3 horas, pues eso va a ser un chollo para los empresarios. Es decir, van a pagar lo mismo, pero te van a utilizar en las horas en que más productividad les vas a dar. Y cuando no haya faena o haya menos, pues te reducirán ese día la jornada o ese viernes no trabajarás o cosas así. Si se da las facilidades que ya se está empezando a dar, ¿no? Que eso ya es posible hacerlo. Y en muchos convenios está ya establecido, ¿no? Y por otro lado también, si no se evitan o se prohíben y se persiguen las horas extras. Porque claro, en horas extras le sale fabuloso, porque es que la mayoría no se pagan. Entonces, hay un estudio muy bien hecho, encima lo ha hecho Comisiones, que, junto a UGT está firmando los convenios y acepta que haya horas extraordinarias. Pero bueno, según sus datos, se hacen 2 millones, o sea, 2,5 millones de horas semanales que no se cobran y que las realizan 419.000 trabajadores. Una barbaridad, ¿no? Eso al año supone, pues, 3.254 millones que van a las arcas de los empresarios porque ni se pagan los salarios, ni se pagan los impuestos, ni se paga seguridad social, ni nada. De esas horas extras, de esos millones de horas extras que se hacen todos los años gratis y que se hacen tanto en enseñanza, en comercio, en hostelería, en casi todos los sectores, ¿no? Por tanto, de poco sirve que reduzcamos la jornada, que como digo está muy bien y lo veo positivo, si no se combate el fraude este de las horas extras, ya sean pagadas o no pagadas, y si además se da facilidad a las empresas para que flexibilicen las condiciones de jornada y te hagan ir a trabajar cuando más faena hay y te den fiesta o te reduzcan la jornada a la semana en que no hay trabajo. En fin, eso es un poco lo que quería decir. Y ya por último, pues también me quería acordar de otros dos países, en este caso hermanos culturalmente, históricamente, que son Argentina y Venezuela, que siendo bueno, no son iguales, evidentemente. Argentina tiene más poblaciones más grandes que Venezuela, pero son países muy ricos, muy importantes en el contexto de América Latina y todo esto. Pero de Venezuela lo sabemos todo. Estamos todos los días hablando con la oposición, entrevistando gente en las calles, gente que se ha tenido que exiliar. Y de Argentina no pasa nada.
no pasa nada, pero sí que pasa, pero no lo cuentan. Y es curioso que teniendo dos presidentes un poco estrambóticos, ¿no? y muy poco respetuosos de la voluntad popular y esas cosas, según parece, lo de Venezuela está por ver, porque como no sacan las actas, pero en Argentina sí que están saltándose todas las leyes que pueden y van a saco por derechos de la población, ¿no? Y hay también protestas en Argentina. La gente también se está quejando, a pesar de que hayan votado a Milei. Y eso tiene otra lectura y tiene muchas explicaciones, pero no quiere decir que la gente ahora ya esté tan contenta como algunos estaban al principio. Porque es que va a saco, ¿no?, lo que está pasando. De hecho, a una inflación en estos 6 meses del 87%, es decir, que se va a la quiebra si no pasa nada, ¿no?, el país. Además, se está metiendo con todos los derechos sociales, está atacando la sanidad. En el Festival de Cine de San Sebastián pues han salido los cineastas, los actores de allí de Argentina, diciendo que con las medidas que está tomando contra el sector Milei pues puede desaparecer, no del todo, pero gravemente afectado el cine argentino, que tanto nos gusta y que tanta calidad tiene, ¿no? Pero no solamente ese sector, sino que están atacando los salarios, están atacando la sanidad, al transporte le quitan las ayudas, con lo cual muchas veces no funcionan los autobuses, los trenes, en fin. Y luego un sector también muy importante es el de los pensionistas, que además es la gente que más está saliendo a la calle y que más palos está llevando, ¿no? Porque es que han congelado un aumento que había del 8%, que ya estaba aprobado. Claro, si les iban a subir el 8% y la inflación es del 80%, pues me parece que tampoco iba a ser una exageración. De hecho, las pensiones allí son de 225 euros o así, ¿eh? O sea que estamos hablando de una nimiedad. Y sin embargo, pues van a por ellos y los pensionistas, que viene a ser la generación que tanto ha luchado desde la época de la dictadura con las plazas de las madres, la Plaza de Mayo y toda la oposición que hubo, pues han hecho muchísimas huelgas, siguen ahí en la calle. Y es cierto que también hay sectores jóvenes y sectores obreros, perdón, pero las cúpulas de los sindicatos pues no están dando la cara como tendrían que darla, ¿no? Pero aún así los jubilados están protagonizando luchas encomiables y ejemplares. Y sin embargo nuestra televisión y nuestros medios pues están, ¿no?, centrados en lo de Venezuela. Y aquí parece que no les importa lo que pasa en Argentina, ¿no? Y yo creo que, claro, la explicación puede estar en que, aun siendo los dos personajes, como digo, bastante estrambóticos y bastante peligrosos para la democracia y las libertades, pues bueno, en Argentina lo que está haciendo Milei es cumplir de forma exagerada la línea, las directrices del capitalismo más neoliberal del mundo, ¿no? Es decir, ir a privatizarlo todo y que no haya ninguna ayuda social, ningún gasto en la población, y todo sea para las empresas y para los bancos, aunque no está funcionando, como digo, porque si hay tanta inflación, pues la economía está toda ella amenazada. Y sin embargo, en Venezuela, con Maduro, que tampoco es que vaya a repartir toda la riqueza, pero bueno, a las empresas no les da tanta seguridad, no les preocupa. Y entonces por eso están empeñando su influencia y obligando a los gobiernos pues a que ataquen a Maduro, a que lo boicoteen, porque toma algunas decisiones donde sus intereses pues son dañados ligeramente o no le dejan hacer todo lo que quiere. Pongamos por caso por la extracción del petróleo, donde Venezuela es uno de los principales productores y una gran reserva a escala mundial de crudo, ¿no? Y en algunas otras decisiones que toma, pues no es todo lo que ellos quisieran. Por eso, en un caso callan y les parece bien lo que haga Milei en Argentina, y les molesta tanto lo que haga Maduro, que, como digo, sin ser la revolución, evidentemente, porque sigue habiendo empresas capitalistas y bancos extranjeros, sobre todo españoles, para qué no decirlo, ¿no? Pues no se fían mucho y preferirían pues que hubiera un tipo lo más parecido a Milei o al neoliberalismo, ¿no? Por eso le han dado tanto apoyo al que le reconocimos antes y metimos la pata, a Juan Guaidó que luego desapareció y ya decíamos que era el verdadero presidente, y ahora nos ha pasado con González, Edmundo González, que lo primero que ha hecho ha sido marcharse. Dices que me han presionado. Hombre, a los que se quedan allí también les presionan. Si tú estás tan convencido de tus ideas y tanto amas Venezuela, me parece que ha sido muy prematuro el exilio que le han montado, ¿no? Es decir, que
Y eso sin entrar en su pasado, que no nos da tiempo ni tampoco es el momento, ¿no? Pero que también es un personaje bastante oscuro que ha colaborado con los norteamericanos, como no puede ser de otra manera, y con la derecha más extrema. Así que ojito con a quién damos protección y a quién silenciamos. Entonces, pues un abrazo a la gente que lucha en Argentina, que necesitan de nuestro apoyo, y de Venezuela, ¿no? Porque lo estamos viendo en todos los telediarios, pues ya nos iremos enterando. Hay también posiciones críticas dentro de Venezuela. Otro día las comentaremos. Muy bien, Antonio, pues así terminamos, porque se nos acabó el tiempo hace un rato, así que nos Pues oímos. nada, lo siento, pero bueno, ya he resumido lo máximo posible. Muy bien. Vale, pues hasta la próxima. Ya nos Pues muy oímos. bien, pues un abrazo a todo el mundo, ¿eh? Saludos. Salud.